Hola a todos, gracias por acompañarnos en este nuestro primer capítulo. Les damos la bienvenida. Yo soy Ramón Garrido, en conjunto con la Asociación Regiomontana de Bádminton y su presidente Marco Antonio Garrido. El día de hoy nos encontramos con un badmintonista. Fue la sensación de Tokio 2020. Fue alguien que nos demostró que lo imposible es posible, que las cosas extraordinarias pueden suceder en esta vida, en el deporte, una historia de superación. Y pues bueno, el día de hoy estamos con Kevin Cordon de Guatemala. Kevin, te damos la más cordial bienvenida, ya sabes, a tu segunda casa aquí a Monterrey. Bienvenido, la verdad estamos muy contentos de tenerte por aquí y la verdad estamos sumamente felices de ver lo que lograste en Tokio. Y pues Kevin, primeramente bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias Monche. Bonito estar otra vez aquí en Monterrey. Ya después de todo lo que pasó de Tokio, toda la preparación que hubo antes, estar aquí semanas entrenando con aquel calor y todo eso, entonces ya todo eso ya pasó por un lado, valió la pena, tanto sacrificio, y ahorita pues bonito estar otra vez aquí con ustedes, compartir con ustedes todo lo que yo vivía allá y sobre todo agradecer de todo corazón que me abrieron las puertas, no solo antes de mi operación, sino que desde el 2018. Bueno, ya tú sabes, Kevin, que para nosotros ha sido un placer trabajar contigo, una gran persona. Tú sabes que eres parte de esta familia de la Asociación Regiomontana de Bádminton, como la familia Garrido Esquivel. Muchas gracias por tus palabras, la verdad estamos muy felices con lo que lograste, pero bueno. Kevin, platícanos un poco qué fue lo que pasó en los Juegos Olímpicos. Sabes, yo la verdad ahorita estoy intentando encontrar las palabras adecuadas, las palabras correctas para lo que sucedió en esos 10 días, que fue algo de locura, Kevin. Ver partido a partido lo que lograste, desde el partido 1 hasta tu último partido. A ver, platícanos un poco cuál fue tu experiencia en los Juegos Olímpicos, qué sentiste, cómo lo viviste. Te lo pregunto porque, fueron unos Juegos Olímpicos diferentes. Tú has estado en 4 Juegos Olímpicos. Estos fueron los Juegos Olímpicos sin público debido a lo de la pandemia. Pero platícanos cómo lo sentiste, Kevin, cómo lo viviste, cuál fue tu experiencia. Bueno, en el tema deportivo, yo me preparé lo mejor que pude. Entonces, iba con la conciencia tranquila que entre mis posibilidades y hasta donde podía, tenía conciencia. Y me fui con esa tranquilidad de saber de que independientemente de con quién me iba a tocar jugar, porque en ese momento no sabía yo con quién iba a estar en las llaves, yo sabía de que el que iba a estar enfrente mío tenía que correr para poder ganarme. Esa era mi mentalidad a la hora de irme para allá. Ya después cuando salen los cuadros y con quienes me tocan, pues ya se empieza a entrenar en base a cómo iba a jugar con los dos rivales. Y fíjate que aquí lo diferente es que uno ha tenido la experiencia de otros Juegos Olímpicos, de Panamericanos y de torneos. Y uno se concentraba mucho o en su totalidad en la parte deportiva, en la parte de cómo se entrena, qué se juega, cómo se va a jugar, todos esos tipos de cosas. Y entre la experiencia y de tantas derrotas que ha tenido uno, me fui más al lado emocional, más al lado humano. Y con esa mentalidad me fui ya de último, en el lado humano. Y así es como voy allá. Entonces, ya estando en los Juegos Olímpicos, tuve ese bonito cambio de ya no verlo como una persona de que ha estado en Juegos Olímpicos o que clasificó Juegos Olímpicos o que está jugando Juegos Olímpicos, sino que un niño de que le estaban dando la oportunidad de estar jugando en un evento bonito. Esas fueron mis palabras que yo tenía en mi cabeza y en base a eso fue que yo entré en cada partido a disfrutarlo. Entonces por eso es que al final no es tanto la palabra como que madurez de tantos años estar jugando bádminton, sino que ya no lo viví como un trabajo o porque tengo que hacer un resultado, sino como una diversión de niño. Así es como fue, y cuando lo digo con estas palabras, cuando me di cuenta, pues yo ya estaba en semifinal. Bueno, es que te digo, sigo intentando encontrar las palabras y no logro sacarlas, no logro todavía describir muy bien lo que pasó. Tú sabes, fue algo increíble. Pero Kevin, platícanos un poco ese juego con Calón. Fue el primero. Primero jugaste con Lino Muñoz de México.
Pero bueno, el segundo partido fue tu partido decisivo para la fase de grupos, para entrar a la eliminación directa, para pasar a los 16avos de final de los Juegos Olímpicos. Tú ya habías estado en esas instancias en el 2012. Aún recuerdo mucho ese partido con Rajiv Ousef, que estuvo muy apretado en 2012, que era para el pase. Rajiv era número 15 sembrado en ese entonces. ¿Cómo enfrentaste ese partido con Cal Long? ¿Por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque Cal Long, número 8 del mundo. Cal Long venía de hacer semifinales en Super Series. Venía a ser top 10 a nivel Asia. Y realmente no eras favorito, Kevin. ¿Cómo enfrentaste ese primer gran reto que tuviste en los Juegos Olímpicos? Bueno, lo primero fue como te comenté ahorita, el que yo entré de una mentalidad totalmente distinta, como un niño. Es que esa es la definición que le puedo dar. Yo entré a disfrutar cada punto. Yo lo estaba disfrutando, yo en ningún momento estaba pensando, me faltan tantos puntos para ganar el set o ganar el partido. Ya en el tema ya deportivo, que yo juego con Lino Muñoz, entonces como se desarrolló el juego y sobre todo como mis armas que yo llevaba para poder ganar los puntos o por poder hacer un buen partido, funcionaron. Entonces vine yo y encajé esas dos cosas. Primero, iba a experimentar algo que no lo había hecho en ningún momento en otro evento, ni mucho menos en Juegos Olímpicos, que jugar así como estaba jugando con la cabeza como que en cero y simplemente un niño jugando algo que le gusta hacer, y a eso le agregué cómo me había sentido físicamente, cómo podía desarrollar yo mi juego contra Lino y las armas que yo llevaba para poder ganar los puntos. Entonces yo vine y junté esas dos cosas, y ya con esa mentalidad fue que yo ya entro a jugar contra el de Hong Kong. Y quiera o no, siempre está la parte, primero somos humanos, pero después somos profesionales, somos deportistas. Y es inevitable que pasen cosas negativas. Bueno, y si con este no me funciona, y si con esto me voy a poner más nervioso o va a haber ansiedad. Pero desde los primeros puntos, cuando vi de que cómo me empecé a mover y sobre todo que mi arma, que es el remate, empezó a entrar, dije, bueno, sí, este es el camino, y así es como empecé a jugar. Y cuando sentí, pues yo ya estaba celebrando que había ganado. Porque es así, mi cabeza estaba concentrado en lo que me decía Gaddafi y en disfrutar. Quitando eso, mi cabeza estaba en cero. En cero. Cuando yo sentía que ya estaba ganando el partido o ya estaba celebrando. Entonces, es bien difícil explicarlo bien qué es lo que pasaba en mi mente en ese momento. Solo lo que lo puedo decir nada más es que yo simplemente lo estaba disfrutando. Qué bien. Bueno, ya después estás 20-16, si no me equivoco, en el Sunset, 20-13. No recuerdo muy bien el marcador, 20-13. ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento, en ese 20-13, cuando estás a nada de conseguir o igualar la mejor participación de un jugador del continente americano? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿Cuáles fueron tus pensamientos? ¿Qué pensabas, güey? Ese pensamiento no lo tuve exactamente en el punto 20. Ese pensamiento lo tuve un poquito antes. Cuando ahorita no me recuerdo bien la puntuación, pero él hizo como 2-3 puntos seguidos. Cometí un error porque lo que me estaba funcionando, tener la mente en blanco, cuando pensé, ya me falta poco para ganar, ya me falta poco para esto, entonces ahí cometí ese error. Entonces ya después regreso otra vez a lo mío y ya empezamos los últimos 3-4 puntos y ya lo gano. Ese pensamiento me vino después del juego. Como te digo, yo estaba en cero, solo en ese momento sí tuve eso. También contra el coreano tuve esos pequeños pensamientos negativos, porque se volvieron negativos. Yo eso lo pensaba nada más ya cuando ya pasaba los protocolos, el área de entrevistas, pero sobre todo ya cuando ya estaba tranquilo estirando con el entrenador de lo que se había hecho. Y nada más nos poníamos contentos, felices, y nosotros, es que hubiera sido bonito que hubieran podido grabar o estuviera grabado lo que pasaba atrás de las canchas, en las canchas de calentamiento. Era una alegría, es que todo era felicidad, aquí no había nada de que se hizo mal esto, se hizo bien, no, todo era felicidad, todo era sonrisa. Y entonces se me hace bien difícil poder explicar qué es lo que pasaba exactamente en eso, porque como te dije, mi mente estaba muy en blanco, yo simplemente estaba disfrutando. Incluso estaba tan en blanco que yo no me recuerdo, si yo no miro fotos o no me enseñan videos, yo no me recuerdo las celebraciones que hice o cómo celebraba cada punto, porque mi mente estaba en automático. Entonces
En conclusión, eso fue lo que pasó para mí, tanto en lo mental ahí, como en el tipo de estrategia que hice en cada partido. Kevin, nos comentas que estabas como un niño, que estabas disfrutando lo que estabas haciendo, que estabas en modo automático, que realmente tu cabeza estaba en blanco, que estabas disfrutando el momento. Pero bueno, ¿qué pasó con Marc Callao? ¿Por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque me imagino que por tu cabeza pasó: estoy a nada de conseguir lo que nadie en la historia del bádminton del continente americano ha logrado, que es meterme a unos cuartos de final. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué te lo pregunto también? Fue un partido de muchos altibajos. Sí. Primer set muy bueno, segundo set fue algo malo a lo que vimos. Tú me lo has comentado, que fue un segundo set muy malo. Pero en el tercer set, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Qué estabas pensando? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Qué fue lo que te ayudó a superar esas adversidades que se te presentaron en el tercer set, porque se empezó a complicar el partido? ¿Qué fue lo que te logró sacar adelante ese juego y convertirte en el mejor jugador posicionado en los Juegos Olímpicos del continente americano? Bueno, eso pasó justo antes de que empezara el partido. Desde la mañana que fuimos a desayunar, y bueno, todo el proceso que hay antes de llegar al área de competencia. Que los dos estábamos en la misma situación. Veníamos de ganarle a los que eran cabezas de serie. Él había ganado el de la India y yo el de Hong Kong. Los dos estábamos en una posición de que no éramos asiáticos. Los dos partíamos cada quien en su mundo favoritos. Entonces se dieron emociones o pensamientos que fueron negativos. Ya cuando empecé a calentar y todo eso, pues se fueron todo eso y ya regresé otra vez a como había hecho los dos partidos previos. Y conforme se fue desarrollando el partido, ahí fue donde vinieron esos pensamientos. Es que eso es inevitable. Todo el que ha sido jugador es inevitable de que va haciendo bien las cosas y de repente en un flashazo cambia todo y vienen esas cosas negativas. Porque como te dije, somos primero humanos, después deportistas, es inevitable que hayan esas cosas negativas. Y eso fue lo que me pasó en el segundo set. Hubieron ciertas cositas de ahí que me hicieron a mí perder lo que me estaba haciendo ganar a mí los puntos y los sets y los partidos. Y cuando yo reaccioné, cuando yo me di cuenta de que no tenía que estar ahí, tenía que volver a lo que me estaba ayudando o lo que me estaba haciendo ganar los puntos, ya él ya me había sacado pues esa ventaja mucho, ya eran de 8, 9, 10 puntos, no creo que fue 11-3, 11-2 por ahí. Y bueno, ya cuando entró acá y me dijo, mira, bueno, aprovecha que falta este set para volver a retomar tu pensamiento, volver a retomar tu cabeza, ponerlo aquí. Exactamente. Y yo aproveché también porque cuando pasa eso de que cuando uno va a tirar el set, automáticamente la otra persona lo que quiere es terminar más rápido para empezar el tercero, no quiere, como decimos nosotros, a bolearle o tratar de cansarlo o hacer el juego lento. No, trata de como que salir de la pena, como que le agarra ansiedad. Entonces cuando la persona hace eso, normalmente nosotros lo que hacemos es sacar nuestros mejores tiros, golpes para poder terminar rápido el punto y el set. Entonces yo aproveché esos puntos del 11 al 21, más que todo en la levantada, donde yo tenía más complicaciones con él porque le pega fuerte y en el último momento él esconde el golpe, entonces es bien difícil como que anticiparse. Yo aproveché esos puntos para decir, bueno, cuando le levanto de esta forma o de aquí, o cómo mueve su cuerpo, a dónde hace él su mejor golpe, porque él lo estaba haciendo, inconscientemente uno lo hace. Y entonces por eso que en el tercer set hubieron muchos puntos, incluso puntos muy claves, de donde él podía terminar la jugada, pero yo ya me la había anticipado. Y entonces así fue como, ya después, cosas de estrategia también, ya empezó a desarrollarse el tercer set, y así es como yo ya gano el partido. Kevin, ahora la pregunta. ¿Logras ponerte en la mejor clasificación, en el mejor puesto que de un jugador del continente americano? Cuando te enteras que vas a tener que jugar contra Kwon Hin-hyo de Corea, te enteras de que eliminó a Kento Momota, que era la cabeza de serie de los Juegos Olímpicos, el principal favorito para llevarse a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo planteaste el juego? ¿Cuál fue tu pensamiento antes de salir a jugar? ¿Qué pensabas? ¿Te sentías cerca de una medalla olímpica? Estabas demostrándole a todos. De hecho, por ahí hubo un comentario de Hans Christian Bittenhus que estabas haciendo historia, que estabas
rompiendo todas las barreras que se habían puesto en el bádminton. ¿Por qué te lo digo? Porque él mismo lo dice. El bádminton estaba siendo dominado por los asiáticos y estaba siendo dominado por ciertas partes de Europa, ¿no? Como tú sabes, los daneses. Y él lo dice muy claramente en su publicación. Pone: Kevin nos está demostrando lo que es recuperarse de todo tipo de adversidad, lo que es salir adelante, lo que es ser de a lo mejor un país no tan reconocido como Guatemala o de un continente que no somos potencia mundial de bádminton. ¿Cómo enfrentaste todo eso, Kevin, a la hora de enterarte que ibas a jugar contra Quantin Hiro, que había eliminado al número 1 del mundo? ¿Cómo lo enfrentaste y cómo fue que lograste superarlo? Bueno, lo primero es que yo desde el primer partido hasta el último, yo en ningún momento pensé, ni mucho menos desconfié de lo que yo había entrenado. Ese es lo primero. Entonces yo en ningún momento pensaba, bueno, este remata muy fuerte, yo no estoy capacitado para eso. En ningún momento. Eso siempre lo he dejado yo por un lado. Yo estaba seguro de lo que había entrenado y tenía la conciencia tranquila de que lo que viniera, yo iba a estar por lo menos preparado para luchar. Después de cada partido venía, como te dije, las celebraciones y ya después venía el fisioterapista y ya hacíamos todo lo que hay que hacer después de jugar, los estiramientos y todo ese tipo de cosas. Y todas esas emociones yo las dejaba ahí, en el gimnasio. Yo no me los llevaba para la villa, ni para el comedor, ni mucho menos para mi habitación. Había alegría, había llantos, todo bonito, le gané a tal persona, pasó esto, pasó lo otro, todo se quedaba ahí en el área de competencia. Nunca me lo llevé para allá. Tal vez en el tema al ver el teléfono, al hablar con mi familia, así, pues era inevitable poder hablar más o menos de ahí, del tema. Pero todo eso yo lo dejaba ahí, no me lo llevaba porque no quería llevarme todas esas emociones bonitas, pero que también podrían afectarme en el sentido de darme más presión o darme más compromiso de que un día antes del partido yo estar ya pensando en eso, como que no hay que estar totalmente libre. Y bueno, yo gané todo eso, yo me regreso a la villa a comer. Precisamente me voy con tu hermano, con Marco me voy, nos vamos juntos, nos vamos hablando. Gaddafi se queda a ver el partido porque iba a jugar Momota contra el de Corea. Y bueno, ya llegamos a la villa, empezamos a comer y cuando llegamos ya estaban en los últimos puntos. Y bueno, la ansiedad de ver que iba a perder el número 1 del mundo y que ahí venía mi rival, lógicamente, ya más fue el coreano. Y bueno, los últimos puntos que vimos con Marco, con tu hermano. Y bueno, cuando eso pasó, automáticamente uno empieza a pensar en el partido, es inevitable. Y bueno, me voy y lo que me ayudó en ese momento para no llevarme toda esa información para mi habitación, para poder descansar y todo eso es, bueno, él le ganó al número 1 del mundo, tiene dos opciones, entrar motivado o que vaya a entrar presionado. Entonces yo me fui, bueno, él va a entrar presionado, porque le ganó al número 1 del mundo y tiene que jugar con uno que es de Guatemala, que en el mundo del bádminton no es conocido. Entonces con ese pensamiento me fui a mi habitación y con ese pensamiento llegué al siguiente día al juego y así es como jugué. Entonces, independientemente de lo que él había hecho y lo que yo había hecho desde el camino para llegar a cuartos de final, no pensé en ningún momento en eso, simplemente en de que él iba a estar con la presión de ganar, no solo por haberle ganado al primero del mundo, sino que también la presión de país, porque en Corea el bádminton es muy conocido. Entonces yo me fui y existe lo que es también el lenguaje corporal. Y desde el calentamiento yo vi que él no estaba con la mirada segura de que quería avanzar a semifinal, sino con la mirada presionada de que tiene que ganar primero para pasar a semifinal. Entonces ahí fue donde ya viene, desde el primer punto, a empezar a celebrar, a demostrarle con mi lenguaje corporal de que yo quería ganarle, que no estaba ahí nada más porque había tenido un camino un poco menos complicado que el de él, sino que yo estaba ahí porque yo quería estar en esa posición y que yo quería aún más estar en semifinal. Entonces por eso es que así es como se da el juego y había momentos donde él como que se perdía un poco y yo aprovechaba aún más para que él no se levantara eso. Kevin, bueno, una vez logrado vencido al coreano, pudiste asimilar rápido el cual estabas en semifinales de unos Juegos Olímpicos, cosa que yo creo que como todo jugador, los que hemos sido jugadores, es algo que soñamos. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque estabas en una semifinal olímpica, estabas peleando una medalla olímpica. ¿Cuál
fue tu pensamiento, Kevin, a la hora de saber que ibas a enfrentarte a Viktor Axelsen? Que Víctor venía también como uno de los favoritos para llevarse el oro, que Víctor venía de ser subcampeón de Europa debido a lo del COVID, pero que te ibas a enfrentar al mejor jugador de Europa, te ibas a enfrentar a un jugador que por estadística era mucho mejor que tú, y no nada más eso, sino que estabas en una semifinal olímpica, que estabas disputando una medalla, si tú sabías que si ganabas ese partido tenías una medalla asegurada. Quiero que nos compartas un poco sobre cuál es ese... ¿Qué sentimiento tuviste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué se siente estar peleando por una medalla olímpica? O sea, te lo pregunto porque no todos los días tenemos la fortuna de estar entrevistando a alguien que estuvo peleando una medalla olímpica, y que se lo puedas compartir a la gente, qué es lo que se siente, qué es, cómo se vive y cuál fue lo que te llevó a llegar hasta ahí, Kevin. Miramos, en el lado deportivo, una de las sensaciones más lindas es ver el cuadro, como es en el badminton, y más que le ponen más bonita la bandera, ¿no? Porque se mira más bonito todo en olímpicos. Ver que está uno en esas instancias, eso como deportivamente es la satisfacción, una de las satisfacciones más grandes que uno puede vivir como deportista, porque es inevitable pensar todo lo que uno ha pasado, tantas horas de entrenamiento para poder estar en esas instancias. Entonces, en el lado deportivo es una sensación muy, muy, muy bonita estar ahí, en los puestos privilegiados que tanto jugador en el mundo quisiera estar, y que yo, gracias a Dios, estaba ahí. En el lado personal, en el lado humano, todas las preguntas que hiciste o todos los comentarios que hiciste antes de hacerme la pregunta, en ningún momento las utilicé yo allá. Hasta el día, te soy sincero, hasta el día de hoy, yo no me la creo que estuve en una semifinal olímpica, porque todavía no me cae toda esa información, todavía no caigo a la realidad de haber cumplido ese sueño de estar en una semifinal. Todavía no, sinceramente yo no encuentro una palabra o no encuentro algo que me diga, sí, es que estuve en no, imagínate, en ese momento no lo pensaba. Ni mucho menos de con quién iba a enfrentar. Yo solo sabía que yo llevaba dos cosas en mente: jugar como niño, disfrutarlo, y estar con la conciencia tranquila de lo que había entrenado estaba funcionando. Y con esas dos cosas, más lo que me decía Khadafi para hacer la táctica, esas eran las tres informaciones que había nada más en mi cabeza. De ahí para allá no pensaba en nada. ¿Para qué? Ya era como que decir, sí, esta persona ganó estos campeonatos, es información que no me iba a servir, que a la contrario iba a ser algo muy negativo en mi cabeza. Entonces, ¿para qué meterle eso? Si dos cosas me estaban funcionando hasta el momento, ¿para qué meterle algo más que me iba a perjudicar? Entonces, así es como yo trato de explicar lo que pasaba en mí, porque al final todo está en la cabeza. La preparación física, el lado técnico, el lado táctico, ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que uno empieza a hacer tal cosa, él va a jugar de esta forma, o está pasando esto. El lado de la cabeza es lo que más marca la diferencia a la hora de este tipo de competencias. Es la cabeza. Entonces, para mí ha sido bien difícil poder explicar qué es lo que me pasaba a mí ahí en ese momento. No lo puedo explicar. Simplemente yo sabía que me tenía que recordar que lo que hice ayer lo tengo que hacer mañana. Exactamente igual. Ya solo sabiendo que iba a haber un poquito de cambio de información en el tema de la cosa táctica. Y ahí yo me iba exactamente igual. Y pues gracias a Dios llegué a semifinal. Kevin, ¿cuáles fueron las palabras de Víctor Axelsen? Me fueron muy bonitas. Yo trato de resumirla o decirlo con mis palabras. Es de que primero felicitarme por haber llegado a esas instancias, y la otra es de que, como dándome las gracias de que fue una inspiración y una motivación para el mundo del badminton. Entonces, que haya venido de él. Ha de ser impactante, ¿no? Recibir unas palabras. Independientemente que después él haya quedado campeón olímpico, sino que venir de una persona para mí es una persona humilde, que a mí como persona lo admiro más que como jugador, en el sentido de que yo me baso más en el lado humano de las personas que en el lado profesional. Que él haya roto el protocolo, porque había un protocolo por el tema de la pandemia, de que no se podía ni saludar ni nada, cada quien en su lado, y respetar todo eso. De que él haya como arriesgado a hacer eso para decirme esas palabras, entonces
Para mí fueron aún más sinceras esas palabras, de que como que a él le nació decirme eso, no por quedar bien. Entonces fue algo muy bonito que esas palabras las tengo en mi cabeza, y esas, cuando sea su momento, en el buen sentido de la palabra, yo las voy a terminar de una mejor manera para poder expresar lo que yo sentí en ese momento, aún de la tristeza de haber perdido, lo que él me dijo, me llenó de mucha alegría. Kevin, para poder cerrar este tema de Tokio, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de todo esto que ha pasado? Que fueron 10 días de éxtasis puro. Fueron 10 días de pura adrenalina, éxtasis, de mil y una emociones, de 0 a 100, me imagino que en cuestión de segundos. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué se queda Kevin Cordon de esta experiencia que ganó con este respeto a nivel mundial? Ya tenías un respeto, pero mucha gente a nivel mundial en el bádminton no te conocía, Kevin. ¿Con qué te quedas de esta experiencia en Tokio y de este cuarto lugar olímpico? ¿Y qué significa para ti ser considerado el mejor jugador en la historia del continente americano? Bueno, en el lado deportivo, con lo que me quedo yo es de que todos los sueños se hacen realidad. Yo hubiera querido mi medalla olímpica, no se pudo, ahí se queda. El camino que me tocó hacer para llegar a esas instancias fue un sueño, y ahí volverlo realidad, en eso es lo que me quedo yo en el lado deportivo. Y en el lado humano es increíble el apoyo que yo sentí, no solo de Guatemala, de otros países, o sea, esa conexión que hubo tan bonita, porque es una conexión muy bonita, y eso que yo no tenía ese contacto directo en ese momento con la gente, porque por temas de concentración y todo eso, en mi cuarto quería estar tranquilo, como te expliqué al principio. Esa conexión que yo viví con la gente de Guatemala, y la gente que le gusta el bádminton y que de una u otra forma pudo relacionar su vida a lo que yo estaba viviendo en ese momento, eso es lo más lindo que me pudo haber pasado. Y a lo que hiciste ya de último, eso de ser un ejemplo, una inspiración, es algo que me gusta, no en el sentido de que se les reconozca a uno eso, sino que en el buen sentido de la palabra, eso te compromete y te obliga a ser una mejor persona. Porque es un privilegio que te están dando a las personas ser eso, ser una inspiración, ser un ejemplo. Entonces automáticamente, y como lo digo, en el buen sentido de la palabra, te obliga a ser una mejor persona. Y es que eso, que al final eso es lo que todos queremos en esta vida. Porque el lado deportivo, en nuestro mundo, en el lado deportivo, tarde o temprano va a terminar. Eso termina. Y ya uno solo se queda con esos recuerdos de las victorias, de los torneos y todo eso. Pero el lado humano, eso va a seguir hasta el día que dejemos de existir. Entonces, que a mí me estén dando esa oportunidad es algo muy bonito, y que yo lo puedo decir con toda sinceridad, no solo en Guatemala, porque a mí se me está pasando eso bonito en Guatemala ahorita, sino que en el mundo del bádminton, a nivel de aquí de América, donde tenga la oportunidad de poder yo expresar o hacer ese ejemplo, lo voy a hacer de la mejor manera, en agradecimiento por todo ese apoyo que me han brindado, no solo ahorita en Juegos Olímpicos, sino que en mi carrera deportiva. Correcto. Kevin, ahora una pregunta muy importante. Bueno, sabemos de lo que lograste en Juegos Olímpicos y todo eso, pero bueno, la gente, muchas veces, hemos hablado de eso, ¿no? Que hay veces que la gente que está afuera solamente alcanza a ver lo que lograste, no realmente lo que hay detrás, el sacrificio que hay detrás, el trabajo que tuviste que hacer, las cosas que tuviste que sacrificar. ¿Cuál crees que fue la parte más fundamental, la parte más importante en tu preparación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? ¿Por qué te lo pregunto? Porque hay un contraste, si vemos la historia, tu historia, hay un contraste muy grande entre 2016 y 2020. 2016, lamentablemente, no pudiste acabar los Juegos Olímpicos debido a una lesión en tu rodilla. Y hay un contraste muy grande en el 2020. 2020 quedas cuarto lugar olímpico. Es que es increíble el contraste que hay. Es que no hay palabras para describirlo. Obviamente todos sabíamos de tu talento, sabíamos de tu capacidad, pero es un contraste muy, muy grande. Entonces la pregunta es, Kevin,
¿cuál fue, no una no la fórmula, sino qué es lo que hubo detrás de Kevin Gordon para poder llegar a pasar de unos Juegos Olímpicos de retirarse lastimado a un cuarto lugar olímpico? A mí me gustaría saber qué es lo que hubo detrás, porque me imagino que fue un montón de cosas, cambios que tuviste que hacer, sacrificios que tuviste que hacer. Entonces nos gustaría que nos dijeras qué fue lo que hay detrás de todo eso. Mira vos, en el lado deportivo es que uno lo que menos quiere es salirse de una competencia, de un partido, lo que sea, es por una lesión. Lo que uno menos quiere. Y a mí, lastimosamente, me toca vivir eso y en unos Juegos Olímpicos. Entonces, yo no me quería retirar de esa manera. Yo no quería salir de un partido, de una competencia de esa forma. Entonces, yo quería como que, en el buen sentido de la palabra, una revancha y hacerlo de la mejor manera, el momento que fuera más adecuado. El momento que dijera Dios, bueno, este es el último torneo, disfrutarlo y ahí ya. Pero no de esa forma, salir llorando en una silla de ruedas y otra vez con todos esos pensamientos de lo que me había pasado en mi rodilla en el 2013. No lo quería. Y en el lado humano, yo soy muy cristiano, creo mucho en Dios. Y le dije a Dios que me volviera a echar la mano, que no me hiciera complicada mi lesión en ese momento. Y ya después, pues, gracias a Dios, todo sale, que era nada más un problema de que no era necesario ni operación, ni volver a pasar todo ese proceso que había pasado en el 2013. Hubo un cambio desde en el momento de que yo me puse a pensar, es que si entreno a conciencia, hago todo bien, con o sin limitaciones, cómo uno puede entrenar en su país, eso lo dejamos por un lado. Yo todo lo había hecho como que a conciencia, lo más profesional, pero ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? No cabe en la cabeza de que por qué si se hacen bien las cosas no se pueden lograr, por lo menos salir más satisfecho del deporte. Entonces me puse a fijar en pequeños detalles, y me tomó 4 años, 5 años en darme cuenta de esos detalles. Y poco a poco, porque ahí viene también lo que es la costumbre y cambiar la rutina de una cosa que ya estás acostumbrado a hacer es más difícil. Entonces me llevó 4 o 5 años en poder lograrlo y me fui poco a poco y callado, porque cuando hay cambios hay que hacerlo mejor callado, porque hay gente que lo puede hacer de una forma de ayudarte, otra forma que lo puede hacer de la forma de hacerte daño. Entonces cuando se tiene que hacer cambios es mejor hacerlo calladito y hacerlo uno solo. Y entonces sí me tomó hacer a mí eso. Poco a poco fueron pequeños detalles que yo le fui viendo yo por qué me afectaban y por qué yo no podía lograr lo que yo quería en el bádminton. Y así me tomó. Y hasta que llegué a la conclusión, previo antes de Juegos Olímpicos, llegué a lo más, como decir, bueno, es esto. Y así me fui, que es de que yo decía, bueno, yo he entrenado a conciencia, he hecho bien. Y ahí siempre cuando lo comparamos como cómo entrenan las otras personas. Y por nivel de país, lógicamente, siempre va a haber una gran diferencia. Pongamos cualquier país de Europa o de Asia o cualquiera de América, va a estar así siempre la diferencia. Por cuestiones de cultura de bádminton, por cuestiones de la preparación que hay y las facilidades que hay en otros países. Y yo decía, pues siempre vamos a ir abajo, siempre vamos a ir en contra, ellos van a estar siempre con esa ventaja desde el 0-0 de un partido. Y llegué al momento, las palabras correctas que me sirvieron a mí, porque les digo correctas porque a mí me sirvieron en ese momento a la hora de jugar, de que la única cosa que nosotros llevábamos igualados era a ver quién tenía más ganas de ganar el partido y quién jugaba con el corazón. Ahí sí todos estamos igual. Por lo menos íbamos a empezar aquí, ahí después la balanza se miraba quién tenía más deseos, quién jugaba más con el corazón. Y eso fue lo que me ayudó a mí después de 4 años o después de los Olímpicos de Río, llegar a esa conclusión. Como te digo, es un proceso largo. Y hasta que llegue a eso, entonces yo me fui con esa mentalidad. Desde que me subí al avión de México para Japón, que fueron 14 horas de vuelo, encontré esa frase o aferrarme a ese sentimiento de esas dos cosas que igualaba con las demás personas. Y por eso es que se mira como que ese cambio que hay desde el 2016 para el 2020. Bueno, Kevin, ahora te pregunto, aún recuerdo mucho ese torneo.
2017. Diciembre 2017 en Anaheim, California. Pierdes en primera ronda en el Challenge. Me recuerdo que platicamos un poco, estabas algo indeciso sobre tu futuro, sobre qué ibas a hacer con tu carrera deportiva, que veías que las cosas no estaban funcionando. He escuchado en entrevistas, lo hemos hablado fuera de aquí, que hubo una persona que influyó un poco, tal vez lo conociste a mitad de tu carrera o un poquito más adelante, pero una persona que influyó tal vez a hacer cambios en tu entrenamiento, que fue el licenciado Garrido, Marco Antonio Garrido, que es el presidente de la asociación. Aún recuerdo que estábamos en Anaheim y te dijo: Kevin, lo que tú ocupas es hacer estos cambios en tu vida deportiva. Lo escuchaste, hiciste los cambios adecuados. Aún recuerdo que tú viniste la primera vez a Monterrey en enero del 2018. De hecho, por aquí tenemos la foto. Estaba cachetón. Así es. Ahora yo te pregunto, Kevin, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido el Lic Garrido? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido el doctor Alberto Garrido? Te lo pregunto porque lo he visto en entrevistas, lo he escuchado en entrevistas, lo he escuchado personalmente de ti, que ha habido un impacto muy grande en tu carrera deportiva. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuál ha sido ese impacto que han tenido ellos en tu carrera deportiva, como te han ayudado? ¿Cuál ha sido el impacto que han tenido en Kevin Cordón? Mira, o sea, ellos llegaron en el momento más justo y más exacto. ¿Por qué? Porque regreso a lo que te estaba diciendo, en los cambios que yo quería. Y había unas cosas que estaban, que yo podía hacer, y otras cosas que necesitaba de gente para poder ayudarme. Y yo estaba en esa transición, y en esa misma transición también estaba el tema de si seguía o no seguía. Porque me estaba costando hacer ese cambio y no encontraba a las personas. Al final no las personas profesionales, sino las personas que le iban a hacer de corazón y porque querían ayudarme. Es una cosa diferente. Y en ese torneo, ¿cierto? Diciembre de 2017, las palabras que me dijo no me convenció de lo que tenía su hijo Beto Garrido aquí. Porque primero no lo conocía, primero no conocía lo que era el tema de lo que me estaban proponiendo, y sobre todo no tengo mucho conocimiento de lo que es ese tipo de preparación física. A mí lo que me terminó de convencer fue eso, que él me lo estaba diciendo con sinceridad, que me lo estaba diciendo de cariño y porque me quería ayudar de corazón. Esas son las palabras más indicadas, lo que yo sentí en ese momento. Y sobre todo que llegó en ese momento donde yo estaba pidiendo ayuda. O sea, en el sentido de que yo quería buscar personas que me pudieran echar la mano de tener ese cambio, porque yo quería tener ese cambio. Y por eso es que tomo la decisión de venir aquí en el 2018. Y en el momento, de la forma como me lo explicaron cuando vine aquí, todo cómo iba a ser toda la preparación y todo eso, yo ya no le puse atención de que vamos a hacer esto de esta forma. ¿Por qué? Porque eso ya es tema profesional, hay que dejarse a los que saben. Sino que yo me guío más de la forma como que quieren ayudar. Y yo así lo sentí. Entonces ya no lo vi como la persona de que me va a trabajar la preparación física, sino como una persona que necesito en mi vida para que me pueda ayudar a poder yo cumplir mis sueños, que era llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de Tokio, que era donde termina el ciclo olímpico. Entonces, de la manera que influyeron fue eso. Fueron personas especiales que me puso Dios en mi camino en ese momento donde yo estaba pasando momentos difíciles, en el sentido de que yo necesitaba hacer cambios y que necesitaba también gente para que me ayudara a hacer esos cambios para poder yo mejorar mi nivel, o sobre todo poder llegar de una mejor manera al ciclo olímpico que venía y llegar preparado a Juegos Olímpicos, porque eso era lo que me motivó en ese momento a mí en Río. Lo humano fue que mala suerte, porque me pasó esto a mí, mejor me retiro y todas esas cosas negativas que pasan. Y después no, yo quiero esa segunda oportunidad, Dios dame otra vez otra oportunidad, yo voy a llegar de una mejor manera a Olímpicos. Y por eso es que yo digo que esas personas son especiales para mí, porque Dios me las puso en el momento adecuado, en el momento perfecto, para poder yo seguirme motivando y seguir luchando, y que gracias a Dios lo hicimos desde 2018 hasta la fecha. Kevin, dos preguntas. La primera, ¿qué piensas del doctor Garrido y su trabajo
que, a ver, que si lo vemos, bueno, tú y yo ya lo conocemos, pero hay mucha gente que no lo conoce. ¿Realmente qué piensas de su trabajo? ¿Su trabajo ha sido criticado? ¿Su trabajo no ha sido sumamente valorado tal vez de la manera que se le debe de dar? Porque lamentablemente hay mucha gente que no conoce todavía de esto que tú hablas, de la tecnología, de la metodología que tiene, de los diferentes entrenamientos, etc. ¿Qué piensas del doctor Garrido y qué piensas sobre cómo te ha ayudado a mejorar a ti como atleta? ¿Qué piensas sobre lo que ha hecho contigo, sobre su metodología de entrenamiento y sobre toda la tecnología que tiene con él y cómo la usa? En tu experiencia, ¿cuál ha sido el beneficio que te ha traído a ti, que se lo puedas compartir a la gente? Nos gustaría saberlo. Y la segunda, ¿cuál ha sido el impacto del licenciado Garrido? Bueno, en lo deportivo, en la parte física, lo que me ayudó Beto, el doctor Beto, es que me hizo otra vez como que cuando yo estuve antes de mi lesión, en el pico más alto de mi carrera deportiva, yo me considero una persona o un jugador explosivo que le gusta atacar y todo eso. Y que por cosas de lesión y como se fue dando los siguientes años, me costaba mucho recuperar mi estilo de juego. Entonces en el lado deportivo eso me ayudó a mí. Tener la fuerza y la explosión para poder hacer mi estilo de juego, que es atacar o moverme rápido para poder atacar. Y sobre todo también aguantar el partido así, porque no solo es de 1, 2, 3 puntos, sino que hay que aguantar el partido haciéndolo de esa manera. Entonces eso fue lo que me ayudó a mí, Beto, en la preparación física. Saber de que desde el primer punto al tercer set 20-20, yo iba a tener esa herramienta o no iba a tener que pensar en el cansancio de que yo podía seguir rematando o moviéndome rápido. Lógico, hay cosas del partido de que hacen de que uno tiene que tener esas estrategias. Pero entrar con esa mentalidad de saber de que no importa en qué situación del partido estemos, yo iba a tener esa fuerza y esa resistencia para poder yo desarrollar mi juego, mi estilo de juego, que es atacar. Entonces eso es lo que influyó mucho la preparación física que hicimos con Beto. Y vos decís algo del... Yo no lo miro como críticas, que al final no es crítica, porque al final si uno lo mira si uno las canaliza de una buena forma, uno esas cosas negativas las puede volver a empezar positivas. Y quiero o no, yo ya estoy pensando también como Beto, porque yo lo pensé en ese momento, no de cuestionar el trabajo, sino que hay preguntas porque es algo como algo nuevo, pues también para él fue algo nuevo, de ser de una u otra forma, encontrar los ejercicios o el método de entrenamiento para poder estar uno mejor preparado. Y que haya pasado esto de Olímpicos, porque eso tiene mucho que ver. O sea, mi preparación, la parte física, eso es muy, muy importante para poder yo hacer o haber jugado de esa forma en Olímpico. Entonces, que haya quedado esa bonita experiencia o ese bonito como antecedente de que las cosas se hicieron bien, es algo tanto que para mí como para él, para su trabajo, lo va a motivar y va a saber que va en el camino correcto. Que va a haber cosas que va a haber mejorar, pero por lo menos en lo que es en el camino en general, por buen camino. Entonces eso es lo bonito del trabajo de él, de que me ha llevado de esa forma a Olímpicos y sobre todo del resultado que se obtuvo en Olímpicos para saber de que las cosas se hicieron bien y se hicieron de una manera del método de entrenamiento para poder llegar de esa forma a Juegos Olímpicos. Bueno, y con el licenciado Garrido, es que al final si yo hablo del licenciado Garrido es de mencionar a toda la familia, porque como yo siempre lo he dicho, ya no es un tema directamente de amistad directamente con el profe Garrido, sino que es una relación de familia con toda su familia. Y esa cosa que se siente y que pues gracias al deporte me pudo dar, y sobre todo de que Dios me puso a la familia Garrido en el camino, es algo muy bonito. Y por eso es que cada vez que yo tengo la oportunidad de venir aquí, no solo vengo feliz porque vengo a prepararme o a hacer un entrenamiento bonito, un campamento bonito, sino que vengo a encontrar a mi segunda familia, porque es lo que me siento cada vez que vengo aquí a Monterrey.